Hola, Dios les bendiga. Bienvenidos a la clase número 1 de la materia de Hebreos. Es para mí un placer poder compartir con ustedes, ¿verdad?, el estudio de esta materia. Hebreos es una epístola muy interesante, nos habla mucho acerca de Jesús y vamos a ver aspectos y detalles importantes que se mencionan en esta epístola que probablemente nosotros ya los conozcamos o ya hemos escuchado acerca de eso, pero ahora lo vamos a hacer como un poco más a profundidad con las palabras que están expresadas en esta carta a los hebreos. Y la dinámica es leerla separada y que ustedes puedan ir al mismo tiempo con el video, ir leyendo, ¿verdad? Dice acá, introducción, situación histórica. La preocupación del remitente era que los creyentes judíos a quienes envió su carta estaban vacilando entre el judaísmo y su nueva fe, porque tenían muy arraigado su nacionalismo y las tradiciones les impidían cumplir con las demandas del cristianismo. Ahora, este era un impasse, podríamos decirlo así, entre ellos, los judíos, porque ellos no sabían cómo hacer, ya que si ustedes recuerdan, los judíos han sido criados de manera que ellos puedan ser personas muy tradicionales. ¿Qué significa eso? Que son personas que la tradición se transmite de generación en generación. Entonces, esas tradiciones para ellos eran bien difíciles dejarlas, pero lo importante para ellos era que ellos también estaban conociendo una nueva fe en Jesús. Entonces, a ellos les gustaba mucho eso, pero al mismo tiempo impedía para ellos, ¿verdad?, que pudieran crecer espiritualmente, porque tenían como esa lucha, ¿verdad?, entre lo que ellos ya sabían, en lo que entre ellos conocían, cómo habían sido educados, pero al mismo tiempo estaba lo nuevo que ellos estaban aprendiendo. Entonces dice que la única solución era que aprendieran a depender de Cristo en su totalidad. Es algo parecido a lo que le sucedió a los Gálatas. Y vamos a ver ahora un propósito y un tema. Dice, el tema principal es la exhortación. Eso lo vemos en Hebreos 13:22. Y ese Hebreos 13:22 dice, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Les he leído la versión Reina Valera 1960. Entonces, acá está, ¿verdad?, que ya es el último capítulo de Hebreos 13 y el versículo 22 es de los últimos, donde les dice que ahí es exhortación. Por lo tanto, ese es el tema principal. Dice que por el contenido se puede deducir que los destinatarios estaban prestando demasiada atención a sus tradiciones. Cristo no ocupa el lugar que le correspondía. Se requería un mensaje como el de esta carta para que desistieran de confiar en el ritual y sus tradiciones y costumbres y lo hicieran únicamente en el Señor. Eso lo vemos en Hebreos 12, del 1 al 2. Y aquí está uno de los versículos que quizás mayormente nosotros conocemos, y es el versículo 2, donde dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se asentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, eso era lo que quería que el autor, que él quería que el pueblo supiera que si tenían a Jesús, lo tenían todo. Luego dice, algunas veces, dice, se incluyen advertencias señalando el peligro en que se encontraban si continuaban en ese estado de indiferencia. Eso lo vemos que en hebreo se habla acerca de atender la palabra de Dios, el peligro de la incredulidad, también se identifica el estado de inmadurez, entre otras cosas. Les invitan a poner su confianza en Cristo y les advierte que no rechacen la enseñanza de este libro. Ahí hemos mencionado 5 temas dentro de los cuales podríamos decir que son los principales que se manejan en el libro de Hebreos. El autor dice que no se identifica y la tradición cristiana no ofrece una respuesta unánime sobre la identidad de este. Algunos especialistas señalan ciertas evidencias que apuntan hacia Pablo como su autor, mientras otros sugieren que fue uno de sus colaboradores como Bernabé o pudo haber sido Apolos. También
consideran que pudo haber sido Priscila y Aquila. Y así, veamos que dice también Tertuliano. Dice que decía que lo había escrito Bernabé, ya que él era famoso de Chipre. Los chipriotas eran famosos por lo bien que conocían el griego, y Hebreos está escrito en el mejor griego del Nuevo Testamento. Entonces son detalles que indicaban que pudo haber sido Bernabé. Puede que Bernabé lo escribiera, pero en tal caso es extraño que se perdiera tan completamente su nombre, es decir, no está. La mayoría de cartas que son escritas siempre por Pablo dicen Pablo, apóstol de Jesucristo, a los santos y así. O sea, Pablo siempre se identificaba. Lastimosamente, esta carta no tiene nada de eso. Entonces, por eso se cree en varios autores. Uno de ellos, dijimos, Bernabé. Lutero pensaba que era Apolo, porque dice que era un judío natural de Alejandría, elocuente y poderoso en las escrituras. El que escribió esta carta, dice, conocía las escrituras, era elocuente, pensaba y razonaba de manera muy típica de los alejandrinos. El autor de Hebreos era sin duda una persona como Apolos, con pensamiento y trasfondo. También hay una conjetura romántica que es una de un investigador alemán que se llama Harnack, que él creía que tal vez había sido esta carta escrita por Aquila y Priscila, por los dos. Pero dado que en las tradiciones judías no se permitía que una mujer, ¿verdad?, tuviera mayor peso que un hombre, entonces al final decidieron no poner ninguno de los dos nombres. Podría ser una opción. Luego dice que a pesar del hecho de que la auditoría paulina, es decir, Pablo, ¿verdad?, no puede afirmarse de manera dogmática, hay evidencia abundante de que Pablo fue el autor. Y aquí vemos la evidencia. Dice que el autor estuvo encarcelado, eso lo vemos y lo leemos en Hebreos 10:34. Si nosotros tenemos Hebreos 10:34, dice, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. También dice que escribió desde Italia, eso lo vemos en el 13:24, donde dice, saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos, los de Italia os saludan. Su compañero fue Timoteo, eso lo vemos en el 13:23. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Y quizás para mí esta es como la que más indica, la razón que más indica que fue Pablo. Luego dice acá, el estilo de la escritura es paulino, la forma en cómo trata a las personas. El apóstol Pedro identificó a Pablo como el escritor. Y eso lo vemos en 2 de Pedro 3 y lo vemos en los versículos 15 y 16. 2 de Pedro 3, 15 y 16, donde dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Entonces, si se habla de que Pablo había estado escribiendo en otras cartas, ¿verdad?, a otras ciudades, y Hebreos también no podía ser como la excepción, ¿verdad? También se habla de que el estilo y su lenguaje es muy parecido. Y yo, personalmente, yo creería que fue Pablo, pero no hay algo que diga que así es. Dice que cuando llegamos al final de las conjeturas tenemos que coincidir con lo que dijo Orígenes hace 1700 años, que solo Dios sabe quién escribió Hebreos. El autor sigue siendo una voz y nada más, pero debemos dar gracias a Dios por la obra de este gran anónimo que escribió qué incomparable habilidad y belleza acerca de Jesús, que es el camino y la realidad, y a Dios. Y los destinatarios para todos los cristianos hebreos y también a todos los creyentes en Cristo. La fecha y lugar de esta carta la vemos que fue escrita antes de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Y ya que en este libro dice se mencionan los sacrificios y ceremonias religiosas, pero no la destrucción del templo. Luego nosotros tenemos claro que
Aquí mismo, ¿verdad? El pueblo, ¿verdad? Que estaba escuchando esa carta, o para quienes era la carta, todavía no habían sufrido la peor persecución porque no habían tenido que resistir hasta el punto de derramar su sangre. Es importante que recordemos de que Hebreos, ¿verdad? Aunque no tengamos datos específicos de quién lo hizo, Hebreos ahí está. Y el contenido de todo Hebreos es muy importante y es bueno que lo podamos estudiar. Luego tenemos acá un marco histórico donde dice que es probable que cristianos judíos sufrieran una intensa persecución social y física, tanto de parte de los judíos como de los romanos. Cristo no había regresado para establecer su reino y la gente necesitaba que se aseguraran que el cristianismo era verdadero y que Jesucristo era, sin lugar a dudas, el Mesías. El versículo clave lo vemos en Hebreos 1:3, las personas claves, hombres y mujeres del Antiguo Testamento, que eso está en el capítulo 11, es uno de mis capítulos favoritos, donde hay como un resumen de cada persona que creyó, ¿verdad?, en Jesús sin conocerle físicamente, ¿verdad? Simplemente todo es por fe. Y características especiales es que la comparación es uno de los métodos que más se usa el autor para desarrollar su argumento. Y eso es lo, como les mencioné anteriormente, en el capítulo 11, o sea, hacen unas semejanzas y unas comparaciones increíbles y que me parecen muy buenas. Un buen recorrido acerca de la historia de la Biblia. Entonces, eso es importante. Dice que a través del libro se usan 3 comparaciones. Se usa una comparación con los ángeles, una comparación con Moisés y una comparación con el sacerdocio. Dice que el clima de las comparaciones se encuentra en Hebreos 10 del 19 al 22, donde hace una invitación, dice, a acercarse al verdadero lugar santísimo, el cual quedó abierto a través de Cristo. Hebreos es un documento maestro escrito a los judíos que estaban valorando a Jesucristo o luchando con su nueva fe. De verdad que me parece sumamente interesante Hebreos, porque dice que sin que importe en qué estaban pensando como un centro de su vida, Cristo era superior. O sea, ellos tenían un conflicto interno, ¿verdad? Pero Hebreos trata de decirles, Jesús vino, murió por ustedes y debe de ser el centro de todas sus vidas. Y al mismo tiempo, pues eso viene y ese mensaje trasciende a nosotros y sabemos que es así. Sin Jesús no somos nada. Bendito sea Dios que decidió enviar a Jesús a morir por nosotros, ¿verdad? Seguiremos entonces la próxima clase con el capítulo 1 de Hebreos. Que Dios les bendiga.